y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús:
Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Estamos iniciando la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Este tiempo que nos invita a orar, a realizar sacrificios y a reflexionar. Y se nos presenta para nuestra reflexión este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, un tanto extenso, escrito por San Juan, y que viene a dejarnos, como todos los pasajes del Evangelio, grandes enseñanzas. Es el ciego de nacimiento, curado por nuestro Señor Jesucristo, el que ahora se nos presenta como un ejemplo a seguir. De esta narración del Evangelio podemos obtener muchas enseñanzas, porque podemos quedarnos con cualquiera de los fragmentos de este pasaje y sirve tanto para reflexionar y para meditar. Yo te invito hoy a reflexionar en tres grandes enseñanzas que nos deja este pasaje, entre otras muchas. La primera es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús cuando ven al ciego de nacimiento. Le dicen, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Esta mentalidad de que una cosa negativa que existe en nosotros es castigo de Dios está muy extendida y desde la antigüedad. Y no es así. Hoy Jesús dice de una forma muy clara, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Y nos invita a ver que todas las cosas en la vida, vividas en el plan de Dios, tienen un para qué. Dice Jesús, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Y se manifestó este milagro de Cristo en él. Cuando nosotros vivimos algún momento difícil, una situación que no nos agrada, en ocasiones es posible que nos preguntemos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucedió? ¿Me está castigando Dios? Tenemos que quitarnos esa mentalidad negativa y preguntarnos, ¿para qué será esto? Todo tiene un para qué, vivido en el amor de Dios. Nos lo dice muy claro el apóstol San Pablo. Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Tenemos que buscar cómo obtener un beneficio y un provecho de toda situación que nosotros vivimos, por más triste, dolorosa o negra que parezca. Y repito, quitarnos la mentalidad de que es un castigo, dejarnos de preguntar por qué. Esto solo sirve para atormentarnos y la mayor parte de las veces no vamos a encontrar una respuesta lógica. Y sí, en cambio, decir, voy a descubrir para qué es esto, qué es lo que Dios quiere obtener con esto, o que yo obtenga con esto que estoy viviendo. Una segunda enseñanza que nos deja el que había sido ciego y recobra la vista es la forma
cómo enfrenta las dificultades, las adversidades. Es lógico pensar que él, que era ciego, estaba acostumbrado a vencer muchas dificultades, pues ahora se le acercan las personas, aquellas que no creen en Cristo, para tratar de disuadirlo y que él no reconozca que Cristo, que Jesús lo ha curado. Le preguntan una y otra vez, diciéndole que es un pecador y que cómo es que ahora ha recobrado la vista. Estos fariseos a toda costa quieren desacreditar a Cristo y no reconocer el milagro que ha hecho. Por más que lo intimidan, por más que traen a sus papás, porque lo amenazan y le dicen que es puro pecado, él sigue firme en la verdad. Queridos amigos, queridos hijos, queridos hermanos, muchas veces el manifestar nosotros nuestro testimonio o nuestra fe trae muchas dificultades. Cuando hay insultos, cuando hay incomprensiones, cuando hay dificultades, no hay que claudicar. Vengan de donde vengan. Cuando estamos convencidos de quién es Cristo, de lo que Él hace por nosotros, cuando estamos seguros de su doctrina, de sus valores, de sus enseñanzas, tenemos que dar testimonio de ello aun cuando haya personas en contra. Dice Jesús que al que lo reconozca delante de los hombres, Él, Jesús, lo reconocerá delante del Padre Celestial. Y aunque a veces decir la verdad o vivir en ella incomode a otras personas, tenemos que seguir así con el ejemplo de este ciego del Evangelio, sabiendo a quién nos debemos, por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos como vivimos. Esa es la congruencia, la coherencia cristiana que nos hace dar verdaderamente un testimonio de Él, quitando todos los miedos y poniendo la confianza en Jesús. La tercera enseñanza que nos deja este hombre que había sido ciego y fue curado por nuestro Señor, la escuchamos en la última parte de la narración de este Evangelio. Una vez que los fariseos lo echan fuera, diciéndole que es puro pecado y que no puede darles lecciones a ellos, dice San Juan que supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El que había sido ciego contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Responde Jesús: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Y dice el que había sido ciego: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Este es el encuentro personal con Jesús, de alma a alma, de corazón a corazón. A esto nos invita el tiempo de Cuaresma, a encontrarnos, a reencontrarnos con Jesús, a vivir momentos de intimidad, Él y yo. Es precisamente este encuentro personal el que nos lleva a cambiar, a la conversión, a ser mejores. Tenemos que seguir aprovechando todo tiempo, pero principalmente este tiempo de Cuaresma, para encontrarnos con Cristo, en la reflexión, en el sacrificio, en la oración, en la Eucaristía, en el contacto con el Evangelio, en tantas y tantas formas
cómo podemos encontrarnos con Él. Sigamos este ejemplo del hombre que había sido ciego y busquemos la forma de encontrarnos con Jesús continuamente para que exista en nosotros esa fuerza, esa gracia que Él nos brinda y demos así un salto a ser mejores en la nueva Pascua que ya se aproxima, en la resurrección de Cristo. Esta es la finalidad de este tiempo de Cuaresma. Es Jesús que nos invita, que te invita a encontrarte con Él. Medita, reflexiona, ora, lee. Todo aquello bueno que tú puedas hacer, realízalo para que teniendo este encuentro con Jesús en su persona y el encuentro con Jesús también en el prójimo y en los acontecimientos, teniendo este encuentro, puedas tener este cambio como lo tiene este hombre. Que Él también nos ayude a ver cómo le ayudó a Él, a ver aquellas cosas negativas que debemos cambiar en nosotros, a ver aquellas virtudes que hay que acrecentar, que nos ayude a ver lo bueno que existe a nuestro alrededor, que Jesús nos permita abrir los ojos a la realidad en la cual nosotros estamos viviendo para descubrir lo que Él quiere que nosotros descubramos y vivamos de acuerdo a su voluntad. Con estas tres enseñanzas grandes que nos deja este pasaje del Evangelio, terminemos diciendo con las palabras del Salmo responsorial de este domingo, el hermoso Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Él en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará.